Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online. Ya saben que este programa es un programa para todos los que nos escuchan a través de la tele y de la radio, a través también de los que nos ven. Es un programa de actualidad de la Iglesia y también de la sociedad. Bienvenido Patricio Lynch, bienvenido Javier Monroy. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero. Hay mucho que hablar en estos días de Navidad y de Año Nuevo. Son días ya pues, posteriores a este programa que vamos a hacer y probablemente ustedes lo vean en el mes de enero, pero también queremos hacer un resumen de lo que ha sido este año a través de un discurso que el Papa siempre da a finales de año a los miembros de la Curia Romana. ¿Qué es esto de la Curia Romana? ¿Qué es esto de los miembros de la Curia Romana? Son los que en definitiva están trabajando en el Vaticano con el Papa en lo que son diversas oficinas, desde la liturgia, la doctrina de la fe, lo que puede ser las relaciones entre la vida consagrada, las órdenes religiosas, el dicasterio que también se llaman así, las oficinas dicasterios de evangelización, sobre también los laicos, desarrollo humano, toda la parte sociocaritativa. Bueno, pues el Papa dio hace unos días un mensaje a todos los miembros de la Curia Romana. El primer mensaje hace 10 años fue característico porque él lo que hizo fue describir las enfermedades de la Curia Romana y hoy ha sido un poquito más templado, más, diría yo, más esperanzador, más positivo, después de todas las reformas que ha hecho el Papa a través de pues un documento sobre predicar el Evangelio, así se llama, en latín. Bueno, y para comentar este documento está con nosotros el padre, como hemos dicho, Javier Monroy y el padre Patricio Lynch. ¿Quién empieza? Javier, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado el año? Bien, estamos de resúmenes. Bueno, si recordamos los primeros mensajes y los primeros estos discursos que les echaba el Papa a la Curia Vaticana, a estos últimos que va echando en estos últimos años, el cambio es sustancial, como comentas, Javier. De las enfermedades, que se supone es uno de los encargos que tenía este papado, ¿no? De las enfermedades de la curia que había que ir sanando, pues hemos ido pasando a discursos más de sacar menos de problemas, ¿no? Y de poner delante los problemas a animar a una convivencia mucho más profunda y mucho más evangélica y mucho más servicial de toda la curia vaticana, ¿no? Que como has dicho tiene pues muchos variedad de dicasterios que de hecho se han estado reformando, ¿no? Uniendo unos a otros, nombrando otros nuevos y así, ¿no? El dicasterio para los obispos, el vida consagrada, el de la familia, vida y el de la naturaleza, también la conservación de la naturaleza, bueno, todos los de los distintos sistemas que tiene el Vaticano, ¿no? Para funcionar. Él les ha hablado de tres palabras: escuchar, discernir y caminar, creo que es la tercera, ¿no? Con tres imágenes bíblicas: la Virgen María, Juan Bautista y los Reyes Magos, que yo creo que podemos sacarle mucho mejunje a todo eso, ¿no? No es solo para la curia, en realidad. O sea, nos sirve como una homilía, como un sermón para cualquiera de nosotros y como pues no sé, un proyecto para el 2024, yo creo, ¿no? No sé, bueno, yo a mí se me ocurre esto y ahora vamos hablando de ello, si les parece. No, estoy de acuerdo. Adhiero a esta transformación de sus discursos. Siempre recuerdo esta primera frase que me quedó, no me lo olvidé más, cuando Francisco dijo que intentar cambiar la mentalidad de la curia romana es como querer limpiar una pirámide de Egipto con un cepillo de dientes. Utilizó, utilizó esa imagen, ¿no es cierto? Bastante, bueno, fuerte, contundente. Eh, y ahora, en este mensaje tan lindo que dio, que también adhiero a lo que dicen, creo que hay todo un programa de vida, me parece que puede ser utilizado por cada uno de nosotros a nivel personal, individual, familiar, comunitario, nuestras parroquias, movimientos. Bueno, en este momento yo sí quisiera recordar dentro de lo que es el discurso, la preocupación que en este momento tiene la Santa Sede y en principio el Papa Francisco, que lo pone en el primer párrafo, en las primeras palabras del discurso, ¿no? Un tiempo marcado tristemente por la violencia de la guerra,
por los riesgos tremendos a los que estamos expuestos debido al cambio climático, la pobreza, el sufrimiento, el hambre. Y hay hambre en el mundo, dice, ¿no? Hay hambre en el mundo. Y otras heridas que habitan en nuestra historia. Es decir, la Santa Sede y con el Papa Francisco tienen preocupación por todo esto que les acabo de decir y que él lo describe de una manera, además lo dice en un tono de voz, si volvemos a recordar ese discurso, en donde lo destaca tristemente, ¿no? Lo que es la guerra, hemos estado viendo últimamente, pues dentro de los discursos de este Papa, pues esta condena a la guerra. Toda guerra es una decepción y toda guerra es un fracaso del hombre. Y a la vez, pues estamos ahora destacando no solamente el tema de la pobreza, pobreza y también del cambio climático, sino también el de hay hambre en el mundo. Ojo con esto, ¿no? Lo del hambre en el mundo, que al final viene también un poco unido al cambio climático. No sé qué opinas tú, Javier. Sí, está todo relacionado y es un tema central en la preocupación del Santo Padre. El tema de la guerra, el tema del hambre, que dice, y que lo dice él como destacándolo, ¿no? Con una expresión así muy suya, que es que hay hambre en el mundo, ¿eh? Como que parece que no nos queremos enterar. Y sigue habiendo gente que muere de hambre y niños que mueren de hambre. Y esto es terrible, ¿no? Y todo esto está conectado pues con la defensa de la naturaleza y de todo, ¿no? Está todo interconectado, que son los temas centrales en los que el Papa nos ha estado siempre, últimamente por lo menos, incidiendo continuamente, ¿no? Yo creo que es su gran preocupación. La creación, la paz, que no haya guerras, el diálogo, el discernimiento. De alguna manera estos son los temas que vuelve a retocar aquí en su mensaje con la curia, ¿no? Es una cosa, mientras se va conectando el padre Patricio, que tenemos problemas de conexión con él, vamos a seguir. Para mí novedosa, el que ha insistido tanto por el hambre, ante la situación también que se está gestando en este momento en el mundo, ¿no? Sobre todo en los países en donde pues hay guerra y unas situaciones de guerra tremenda y al final la están pagando los niños, los menores. No solamente es por lo que estoy pensando en este momento en la invasión de Rusia con Ucrania, sino también está en esta situación que está sucediendo en Tierra Santa, en la Franja de Gaza. Una situación en donde se dice humanitaria y que pues tenemos que dar una respuesta, ¿no? Y la Iglesia la está dando respuesta. De hecho, el Papa Francisco se acuerda siempre en esta, vamos a decir, en las últimas audiencias, él se acuerda de la parroquia de Gaza. Sí, así es. Es una de sus grandes preocupaciones. Pero bueno, yo creo que de estos también hemos hecho otros programas. Es la introducción de su mensaje a la curia y creo que sería bonito que pudiéramos hablar de las tres palabras, ¿no? Para que nos las apliquemos como el mensaje de invitación que nos da el Papa para vivir espiritual y en relación entre nosotros intraeclesialmente, también hacia afuera, pero intraeclesialmente, ¿no? Y la primera palabra que utiliza es la de la escucha, algo que pues no es nuevo, o sea, es muy recurrente en sus documentos, en sus sermones, en todas las homilías, ¿no? Y el modelo que pone es a la Virgen María. Y yo lo único que destacaría es que cuando habla de la escucha, dice que se trata de una escucha específica. ¿Y cómo hay que hacer esta escucha? Hay que hacerla de rodillas, dice, es decir, con humildad, porque escuchar parece que podemos escuchar todos, pero no todos lo hacemos igual. O no todo el mundo lo hace con humildad, de rodillas, con un vacío dentro para saber que haga eco lo que el otro significa cuando me está hablando, etcétera, ¿no? Creo que leer el discurso que hace el Papa sobre el tema de la escucha es muy bonito para que aprendamos a la convivencia, a la relación, un tema recurrente en todos sus sermones, ¿no?
Y el ejemplo de María, pues qué más podemos decir, sino que ella es la que está siempre sabiendo escuchar, ¿no? Sabiendo recoger y meditar dentro de su corazón. Yo destacaría el tema de la escucha como el ponerse en disposición para discernir y hacerlo con humildad. Yo creo que ese es el resumen de lo que él dice a la curia, que nos lo podemos aplicar muy bien, ¿no? Y fíjate que además, como es el final del año, la escucha ha sido uno de los lemas, vamos a decir, en el Vaticano, sobre todo en el sínodo de la sinodalidad. A través de las conversaciones del espíritu, el escuchar, el silencio interior, hacer interioridad, escuchar la palabra, escuchar al otro, escuchar a los demás. Creo que ha sido el lema de este año. Además de que vamos a ver en la próxima jornada mundial de la comunicación, de los medios de comunicación, el 24 de enero, un día después del cumpleaños de Fray Javier Monroy, para que lo apunten, ese día, exactamente, ese día el Papa da un texto por la jornada y es hablar desde el corazón. Y empieza, bueno, hay que hablar desde el corazón escuchando, ¿no? Escuchando. Yo creo que es uno de los lemas de este año en el Papa que nos ha dicho por activa y por pasiva. Escuchar, o sea, escuchar el silencio, escuchar la palabra, escuchar las necesidades del otro. Bueno, estamos con unos problemas de comunicación, estamos el padre Javier Monroy y un servidor, enseguida vienen todos los demás. Vamos un momento a una pausa, esto es ESNE, esto es así la comunicación, pero ya saben que como lo hacemos con corazón, enseguida volvemos aquí los cuatro. Esto es Iglesia Online, enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos conectados nuevamente. Esto es Iglesia Online. El padre Patricio Lynch no se ha podido conectar en este momento, tiene problemas de conexión, no sabemos por qué, pero bueno, desde aquí les saludamos. Con nosotros está el padre Daniel Portillo, hola nuevamente. Y estamos hablando de esta carta resumen que es pues a todos los trabajadores de la curia romana, a todos los que trabajan con el Papa, entre ellos el padre Daniel Portillo. Bueno, pues ahí les dice, estamos con tres verbos: escuchar, discernir y caminar. Hablamos del escuchar, que ha sido el lema del año en el Vaticano, y ahora hablamos del discernir. Javier, discernir con María. No, discernimos con Juan el Bautista. Ah, sí, es verdad, tienes toda la razón. Escuchar. Porque hemos escuchado con María, siguiendo el discurso del Papa, y hacemos discernimiento con Juan el Bautista. Tienes toda la razón. Pero bueno, al fin el Papa vuelve a retomar aspectos esenciales de qué es el discernimiento. Que el discernir no es simplemente ir a detalles, a ser escrupuloso, a tener que tener todo muy claro, en saber qué tengo que hacer exactamente. No, se trata de vivir desde una alegría y desde un dejar que el Espíritu Santo vaya haciéndome ver, bueno, desde las emociones internas, lo que pone en mi corazón, lo que pone en mi interior, me va haciendo bien que puede ser lo mejor para el momento, ¿no? Según la situación y toda la variedad de lo que es la realidad humana. Básicamente, yo creo que del discernimiento podríamos hablar mucho, ¿no? Pero creo que lo tiene infinitamente más extendido en muchos más sermones y documentos.
A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que estos tres verbos vienen a ser como una síntesis de los 10 años de pontificado de Francisco con respecto a la curia. Recordarán que uno de los puntos fundamentales en el cónclave donde eligieron a Francisco, el punto focal o el punto más importante era la renovación de la curia. Y hacer esta reforma iba a implicar justamente como entrar en una reingeniería para saber concretamente qué es lo que en este momento necesitaba la Santa Sede, o sea, cómo podríamos hacer una curia más pastoral, era como la perspectiva, ¿no? Entonces, difícilmente se podría hacer una curia más pastoral si no tiene la capacidad de escuchar, de discernir, de caminar y en cierta manera porque las luchas internas o las dinámicas internas muchas veces puede por un lado ensordecer, puede por otro lado paralizar, dejar de que esto avance y que más bien sean movidos por otro tipo de dinámicas o de motivaciones. A mí me llama mucho la atención porque creo que Francisco en este año, a lo largo de su pontificado, ha hecho como distintas, digamos, cambios muy significativos y que tiene que ver concretamente ya con la visión que quizás de curia que se había planteado el cónclave de hace 10 años atrás. Y creo que en esto ha puesto sobre la mesa, por así decirlo, como el plato fuerte ya de esto, ¿no? Es mi impresión. No sé ustedes qué piensan también al respecto. Sí, claramente sí. En la primera parte hemos estado hablando de la diferencia tan grande que hay de los primeros discursos, de los grandes defectos que había que corregir, ¿no? Que enumeraba el Papa Francisco, a estos últimos, o sobre todo este último, mucho más pastoral hacia ellos, ¿no? O de, hablando de temas más de cómo tenemos que relacionarlos, como si ya se hubiera llevado adelante una reforma y ahora, digamos, lo que el Papa les invita es al diálogo, al caminar, o sea, como que ya se ha hecho un gran proceso, ¿no? Que yo creo que el conclave se lo encomendó como una labor de su pontificado, ¿no? A mí me llama la atención de este verbo discernir la figura primero que pone de Juan Bautista. Y Juan Bautista, lo dice San Agustín, y perdón por este anuncio, ¿verdad? Juan Bautista dice, es la voz y Jesús es el verbo. Y Juan Bautista, incluso a mí como sacerdote, me llama la atención porque es el que señala a Jesús. Y es un momento, además es un personaje para mí de meditación. Yo quiero ser como San Juan Bautista y espero que ustedes y los que nos ven me ayuden, ¿no? A ser como Juan el Bautista, el que señala a Jesús. Porque sin querer, a veces cuando estamos en acciones pastorales o estamos incluso platicando, parece que nos estamos señalando a nosotros mismos cuando lo que tenemos es que señalar siempre a Jesús. Entonces él siempre me recuerda esto, ¿no? Y hay otra cosa importante que me encantó, he de decirlo, y me lo aplico, ¿no? El riesgo de pensar, dice el Papa, que es suficiente aplicar las reglas de la tentación de proceder incluso en la vida de la curia, repitiendo simplemente esquemas, sin considerar que el misterio de Dios nos supera siempre y que la vida de las personas y la realidad que nos rodea son y siguen siendo siempre superiores a las ideas y a las teorías. La vida es superior a las ideas siempre. Esta frase me ha encantado, cómo uno puede decidir una cosa y después la realidad desborda esa decisión. Una cosa es el think tank, el grupo que piensa, que viene con unas ideas y al final se desbordan todas esas ideas porque la vida es otra, ¿no? Y nos invita desde este discernimiento a que sea un discernimiento que pise suelo. Sin duda creo que estas ideas que nos planteas es la médula de la segunda expresión de Francisco con respecto al discernimiento, también dentro del mensaje que ha tomado también como base al cardenal Martini cuando habla que el discernimiento debe ser siempre muy puntilloso, ¿no? Muy, digámoslo, muy elegante, propio de quien vive muchas veces con una pretensión
de perfeccionamiento. O sea, el discernimiento muchas veces puede correr el riesgo de quererse hacer muy perfeccionista, cuando en realidad estar de frente a la voluntad de Dios es una experiencia de estar de frente a un misterio, ¿no? De una experiencia de misterio que tenemos nosotros y que por eso nos motiva para estar en el día a día y en cada momento escrutando como la voz de Dios en cada acontecimiento que se nos presenta. En esto pienso que difícilmente se puede llevar a cabo un trabajo, ya no solamente de la curia romana, sino de cualquier ámbito eclesial, si no somos capaces de discernir, ¿no? Porque la falta de discernimiento puede hacer que nuestro trabajo termine en una ONG al final de cuentas, ¿no? O en una cuestión de partidismo político, donde el discernimiento viene en cierta manera, como a prevenir que entre nosotros se den tantas divisiones, se genere siempre como el intento de querer irnos para un partido o para el otro, puesto que el Espíritu Santo viene a colocar a la iglesia en un enfoque de realidad. Y creo que la palabra discernimiento hoy resulta tan clave porque sin el discernimiento es muy fácil la polarización dentro de la iglesia. Y esta tendencia de un lado hacia el otro va haciendo que la iglesia cada vez se encuentre más dividida, ¿no? Vamos viendo en el día a día con el acontecimiento de un documento, de un cambio, de una reforma, cómo se va muchas veces fragmentando la unidad de la iglesia, y esto pues obviamente movido por otros intereses más, digámoslo, más partidistas, más personales muchas veces, que verdaderamente la voz del Espíritu en la iglesia. Sí, si me permiten, podemos entrar en la última de las palabras, que es muy, muy querida, por lo menos para mí, que es el de caminar, ¿no? El de estar en progreso, estar avanzando, el de estar vivos en el fondo, ¿no? El de dar pasos significa estar vivos, mover el corazón y ir hacia algo, tener un destino, tener una orientación, tener una estrella que te guíe, ¿no? Yo creo que es muy bonito que el caminar, el estar en la vida, escuchando y discerniendo, sea precisamente la imagen, la de los magos, la que coloca él, ¿no? Y me parece muy hermoso lo que dice el Papa en relación al caminar. Los que aman son los que caminan. Y qué bueno esa distinción que hace, no sé qué les parecerá, entre esa distinción tan absurda ya que se hace entre progresistas y tradicionalistas, ¿no? O conservadores y progresistas, cuando en realidad dice que no se trata de eso, se trata de los que quieren conservar y de los que quieren amar. Sí, de hecho, el titular en algunos sitios era esto: los, los enamorados y los acostumbrados. La iglesia no es de conservadores ni progresistas, no es de derechas o de izquierdas, porque esto al final es mundanizar la iglesia. La iglesia es de Jesucristo, ¿no? Y lo peor para mí es ideologizar la iglesia. Y también pues hace falta, en lo que decía, hace falta valor para amar. Es difícil volver a encender las brasas bajo las cenizas de la iglesia. Y la dificultad hoy consiste en transmitir la pasión a quienes hace tiempo perdieron esta pasión. Necesitamos la pasión para evangelizar y pasión sobre todo para transmitir que el Evangelio de Jesús está en nuestras vidas. ¿Alguna cosa más y nos despedimos? Finalizo yo con la expresión de caminar también, citada por Juan Pablo II cuando tomaba esta imagen de los reyes de Oriente, ¿no? Y volvieron a su casa por otro camino. Esta expresión que nos ayude en este cierre de Navidad, para que una vez que hemos escuchado, que hemos discernido y que hemos caminado, siempre tengamos nuevos caminos, que nuestra vida siempre se empeñe en buscar nuevas oportunidades. Y bueno, que después de este periodo de Navidad sea un año también para la vida de cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestros proyectos, donde vayamos caminando siempre bajo la voluntad de Dios. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Esto es Eclesia Online.
Con nosotros ha estado un ratito Patricio Lins, Daniel Portillo y Francisco Javier Monroy. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero. Este es Eclesia Online. Nos vemos en el próximo programa.